Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer una reseña, un breve análisis sobre este libro, La prensa sensacionalista en el Perú, de Juan Gargurevich. Gargurevich es un periodista y catedrático peruano con una amplia expertise en historia del periodismo. Él ha trabajado en los diarios La Crónica, en el diario Correo, en el diario Expreso, en el diario Extra, también ha trabajado en el diario La Voz. Es un reconocido investigador de la historia del periodismo. Eh, y este libro, La prensa sensacionalista, es una prueba real de ello. Es un libro que nos narra el surgimiento del periodismo desde un panorama general, parte desde un panorama general, desarrolla conceptos y aterriza en nuestro país, en el Perú. Entonces, para poder hacer este recorrido, vamos a iniciar desarrollando conceptos que considero que son claves para el entendimiento de este libro. Porque si uno es ajeno a las ciencias sociales y lee la prensa sensacionalista en el Perú, va a estar muy confundido respecto a términos que no ha podido observar, que no ha podido analizar, que no ha podido leer antes. Entonces, iniciemos por el periodismo. El periodismo, de acuerdo con Gargurevich, es el oficio de recoger, de procesar y de difundir la información. Anteriormente, Juan Gargurevich había manifestado en una entrevista que también es el oficio de vender información, no solo de difundirla. Y es algo por lo menos curioso porque en el libro es bastante explícito con las tres características que le brinda o que le otorga el oficio del periodismo. Y que posteriormente en una entrevista con el periodista Eloy Jauregui modifica este término por el de vender. También nos narra que la función del periodismo es informar, es educar y es entretener. Por épocas, Gargurevich manifestó más adelante que esta función puede ser más informativa, que puede ser más educativa o más entretenida. Y considero que sobre todo ha sido más entretenida en un cierto grupo que es mayúsculo de la prensa escrita, ¿no? Cuya función ha sido más entretener que informar o que educar. Y no solo se ha aplicado para la prensa escrita, sino también para eh, la prensa televisiva o la prensa radial, el periodismo radial, mejor dicho, o el periodismo televisivo. Luego nos desarrolla conceptos sobre el sensacionalismo, entendido como la magnificación o la exageración de las noticias. Gargurevich asevera que el sensacionalismo es un género periodístico que tiende a llamar la atención del lector recurriendo a métodos muy llamativos, a métodos muy atractivos, exagerando de manera o de forma desproporcionada ciertos aspectos de un acontecimiento, de un hecho. Y su vertiente, que es el amarillismo, tiene como filosofía la de provocar la noticia si ésta no existe. Entonces, trata de deformarla o de tomarla como sea un suceso para convertirlo en noticia llamativa o en noticia que pueda generar interés por parte del lector. De ahí el calificativo que se le hace de amarillismo, que es tomado por los historiadores del periodismo como peyorativo, ¿no? Quizá
el punto más importante o más trascendental en la construcción del sensacionalismo y su vertiente surgió precisamente en la mitad de este siglo, en la mitad del siglo pasado, en 1950. Em, el vespertino tabloide Última Hora publicó en ese año un título que generó mucha polémica y que es considerado como el germen del sensacionalismo en este país. El título llevaba por nombre Chinos como cancha en el paralelo 38 y de esta forma Última Hora abrió el camino para el uso de la jerga que ya era comúnmente hablado en las calles y esta jerga ingresa al mundo del periodismo mientras que un gran sector que era bastante conservador trataba de no prestarle atención o de menorizar la relevancia que había cobrado esta jerga, sobre todo en Lima, y Última Hora lo plasmó, Última Hora lo introdujo por primera vez con ese titular que es relevante en términos históricos. Y por ese motivo es que Juargurevich señala que este tipo de sensacionalismo no puede ser comparado o no puede ser analizado de forma comparativa porque es muy diferente a otros sensacionalismos que se desarrollaron en países de Europa o Norteamérica o incluso en el mismo Latinoamérica, en países como Argentina, Chile, Brasil. Las formas que se dieron para que el sensacionalismo se desarrolle aquí en el Perú fueron muy distintas porque partieron desde una cultura híbrida. Esta cultura híbrida es entendida como la cultura de migrantes de zonas andinas hacia la ciudad de Lima y cómo estas diferentes culturas convergen en un mismo espacio y surge la denominada cultura híbrida, que es un fenómeno muy estudiado por diversos investigadores de las ciencias sociales, como uno de ellos, Jesús Martín Barbero, que en el libro del medio de las mediaciones también nos narra este proceso de migración del campo a la ciudad. Entonces, cómo esa cohesión entre las culturas surgió una nueva cultura que es la cultura chicha. Entonces, vamos a poder, mediante el análisis de Gargurevich, ver cómo también surge un nuevo tipo de prensa a la cual se le denomina prensa chicha. Hubo un periodo, que es importante resaltar, en el que el sensacionalismo se estancó, dejó de evolucionar, dejó de desarrollarse, que fue en el periodo de la Revolución de la Fuerza Armada. Y que luego, quizá si esta no se hubiese dado, no hubiésemos visto esta evolución que hace el sensacionalismo hacia los diarios chicha en finales de la década de los 80 e inicios de los 90, ¿no? Eso es clave entenderlo y poder tenerlo bastante claro. Este tipo de prensa de sucesos banales ha reclamado siempre que representa visiones e intereses populares, pero para Gargurevich es sumamente importante recalcar qué es lo popular, qué es pueblo, cómo pueden verse estos conceptos dentro de la historia del periodismo. Lo que hace este tipo de prensa es reconocerse como natural de sectores económicos y culturales bajos y que tiene como razón de ser elaborar códigos de apelación al lector, tales como titulares muy grandes, titulares muy llamativos, fotos muy llamativas que demuestren violencia,
que tengan mucho color, no solo en las portadas, sino también en el contenido, y sobre todo un lenguaje recogido de la jerga de la calle. Entonces, esta práctica ha contribuido a fijar un estereotipo que relaciona a la prensa chicha con sectores pobres, con sectores presuntamente incultos. Entonces, ¿cómo le denomina Gargurevich a la prensa chicha? ¿Cuál es el concepto real que tiene Gargurevich sobre la prensa chicha? Es el conjunto de diarios tabloides de un precio notablemente menor al de diarios serios o semiserios, que informativamente es sensacionalista, que tiene una primera página muy colorida y un contenido también colorido, y sobre todo que contiene figuras o fotografías de vedettes. Entonces, estas características son claves para el desarrollo del concepto de prensa chicha. Ahora, establezcamos qué es lo popular. De acuerdo con el autor, lo popular designa un conjunto cultural particular, singular, por sus condiciones de producción, de circulación y de consumo, sobre todo de consumo. Entonces, a ello le denomina el autor como lo popular. Y como pueblo, denomina el autor que es un conjunto de personas con intereses que son más o menos comunes, y que en esos intereses convergen para formar este determinado concepto, ¿no? Que es un concepto muy utilizado por especialistas de las ciencias sociales. Luego tenemos el término de cultura de masas, que es una expresión empleada para designar la forma de cultura que genera o que difunde los medios de comunicación de masa. Esta cultura de masa es sumamente relevante resaltar que es distinta de lo popular, porque la cultura de masa no implica agentes que procedan de clases populares con características muy singulares, como hemos podido verlo anteriormente, de consumo o de circulación o otras características que puedan señalarlas como propias de. Entonces, no implica este tipo de agentes el término cultura de masas. Posteriormente, el autor también desarrolla el concepto de medios de información de masas, que son los canales artificiales que vehiculan unilateralmente alocuciones o mensajes de tipo ómnibus. Es decir, toda información es masificante porque su carga de significaciones tiende a estabilizarse en el nivel de uno para todos. A ello se le denomina de tipo ómnibus, porque parte de lo impersonal en sus contenidos hacia lo masivo, para no tener que ser selectiva en su alcance, sino masiva. Y una vez que Gargurevich establece el concepto de estos términos que va a utilizar a lo largo del libro, hace un repaso histórico pormenorizado desde un plano general, parte desde un plano general hasta un plano específico. Nos habla sobre la revolución industrial como fenómeno histórico por el que se pasa radicalmente desde una sociedad basada en la agricultura y en el artesanado a una sociedad que se asienta en la industria. Entonces, todo ese proceso de este fenómeno es narrado por el autor de forma pormenorizada, y nos establece en un contexto cronológico de finales del siglo XVIII, y posteriormente nos narra cómo
se circula por primera vez el diario The New York Sun en 1833, editado por Benjamin Day, que luego sería imitado por el New York Herald de James Gordon, y comienza a narrarnos el desarrollo de esta prensa, con Pulitzer en 1970 y sus diarios, luego la lucha que sostiene con Randolph Hearst, que funda en 1896 el New York Journal, y nos aterriza en los tabloides de los años 20, con Hartford y su primer diario, el Daily Mail, en Londres, que es un acontecimiento relevante en la historia del desarrollo periodístico. Una vez que nos ha establecido todo el panorama general de la prensa escrita y su surgimiento y cómo se ha llevado a cabo este proceso histórico, nos aterriza en el proceso de la prensa escrita en el Perú, donde nos va a narrar cómo surge el sensacionalismo político, cómo surge la sátira, el insulto, cómo lo sensacional también se mezcla con lo artístico. Nos va a narrar explícitamente sobre acontecimientos en diarios, la prensa en 1903, la crónica en 1912, Libertad en 1930 y el Universal en 1935. Luego nos hace un paralelismo entre el aprismo y ciertos medios como Tribuna, por ejemplo. Nos habla sobre la crónica roja o negra, sobre Mariátegui como un gran cronista. Nos narra sobre el diario Última Hora y la prensa chica de aquel entonces, entre el 44 y el 49, cómo fue tan trascendental este titular, Chinos como cancha, que separa un apartado específico para ello en 1950, y aterrizamos posteriormente en los tabloides de los años 60, el Gobierno Militar, el Popular en 1984, el Nacional y el surgimiento de los diarios Chicha. Finales de los 80, inicios de los 90, nos detalla pormenorizadamente quiénes son los consumidores de este tipo de diarios, cuál es la narrativa de este tipo de diarios, cuáles son los titulares y el lenguaje que se utiliza, y así sucesivamente. Me gustaría poder leerles un fragmento de el uso político de la prensa chicha, que se encuentra en la página 283 del capítulo 8, los tabloides chicha. Voy a leerles un fragmento para que puedan apreciar, para que puedan escuchar lo que escribe Gargurevich al respecto. El uso político de la prensa chicha. No han faltado lecturas extremas de la prensa sensacionalista, achacándole torvos fines desviacionistas de la realidad, asignando a una especie de control superior la misión de controlar pensamientos y periodistas. Estas visiones, muy populares en una época en sectores políticos y religiosos radicales, no han resistido los análisis académicos serenos. Con mejores armas metodológicas se contempla ahora esta prensa y se plantean interrogantes sobre los orígenes reales de las elecciones de temáticas, decisiones que pudieran estar más allá incluso de la propia comprensión de los periodistas, convertidos en hilos conductores de necesidades, gustos, preferencias legítimas de sectores sociales que no tienen por qué compartir ámbitos culturales con los críticos. Probablemente algunos ignoran que detrás de la muy citada y simple frase "lo que le gusta a la gente" está toda una compleja teoría de la comunicación que indica que los mensajes de los emisores, debido a que no grabo con una cámara de video sino con una cámara fotográfica, es que esta se corta la grabación cada 19 minutos.
Entonces, no he podido rescatar la parte en la que leo un fragmento o unos fragmentos del libro de Juan Gargurevich. Entonces voy a volver a leerlo para que puedan apreciarlo. El subtítulo se denomina El uso político de la prensa chicha. Se encuentra en el último capítulo, página 283. No han faltado lecturas extremas de la prensa sensacionalista, achacándole torvos fines desviacionistas de la realidad, asignando a una especie de control superior la misión de controlar pensamientos y periodistas. Estas visiones, muy populares en una época en sectores políticos y religiosos radicales, no han resistido los análisis académicos serenos. Con mejores armas metodológicas se contempla ahora esta prensa y se plantean interrogantes sobre los orígenes reales de la elección de temáticas, decisiones que pudieran estar más allá incluso de la propia comprensión de los periodistas convertidos en hilos conductores de necesidades, gustos, preferencias legítimas de sectores sociales que no tienen por qué compartir ámbitos culturales con los críticos. Probablemente algunos ignoran que detrás de la muy citada y simple frase "lo que le gusta a la gente" está toda una compleja teoría de la comunicación que indica que los mensajes de los emisores son realmente condicionados por los deseos de los receptores en un proceso de circulación de información recíproca en el que al final el emisor termina siendo objeto de control por el destinatario, en este caso, el lector. Bueno, espero que esta breve reseña o breve análisis les haya gustado. Muchas gracias.